Ahora sí, buenas tardes. Soy María Paz Sagredo, investigadora del Centro de Políticas Públicas. Les doy la bienvenida al seminario Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil, avances y desafíos, organizado por nuestro proyecto Sociedad en Acción y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para ponerlos en contexto, en 2019, Sociedad en Acción presentó el libro Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil, cuyas propuestas buscan avanzar hacia una nueva institucionalidad que promueva el reconocimiento del trabajo que realizan estas organizaciones y establezcan una relación más fluida con el Estado. Dentro de los principales objetivos de este trabajo está el promover la confianza y fe pública a través de más y mejor información, y también mejorar el proceso de transferencias desde el Estado a las organizaciones de la sociedad civil. Este documento fue presentado al Ministerio de Desarrollo Social y a partir de esto se generó un trabajo conjunto con Sociedad en Acción, el que buscó poner en práctica este nuevo trato y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil. Esta es la temática que analizaremos el día de hoy en el seminario, así que saludamos a todos y todas, en especial a quienes presentarán en esta jornada y quienes serán parte de la mesa redonda. En primer lugar, Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hola, Alejandra. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, Paula Streeter, coordinadora del proyecto Sociedad en Acción, Tito Díaz, director de Administración y Finanzas del Hogar de Cristo, e Isabel Lacalle, directora de la Corporación Nuestra Casa. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Luego de esta introducción, los quiero invitar primero a escuchar las palabras de bienvenida de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en este webinar, que consagra un camino que hemos recorrido en conjunto con la sociedad civil y que se refiere al nuevo trato que debemos tener con estas organizaciones. Quiero agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y a Sociedad en Acción por esta gran invitación, a través de Ignacio Irarrázaval y Paula Streeter, así como también saludar a todos los presentes hoy, a nuestra subsecretaria Alejandra Candia, con especial cariño, a Tito Díaz, a Isabel Lacalle y a María Paz Sagredo. Como Gobierno y como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estamos convencidos de que los problemas sociales que nos afectan como país requieren del esfuerzo de todos para poder superarlos. Solo así, trabajando en conjunto, podremos avanzar como sociedad y mejorar la calidad de vida de quienes tanto nos necesitan, llegando con soluciones concretas a todos los territorios. En esta tarea prioritaria, pero nada de sencilla, el rol de la sociedad civil es fundamental. Son ellos, ustedes, quienes a través de su llegada a los territorios nos permiten acercarnos a las comunidades y producir grandes cambios, por lo que la alianza entre el Estado y cada una de las organizaciones de la sociedad civil genera un círculo virtuoso, en donde gracias al trabajo colaborativo lograremos construir un mejor Chile para todos y todas. Los problemas públicos no son solo un problema del Estado, sino que también son un problema de la comunidad en general. En nuestro actuar y sobre todo ante una crisis como la que enfrentamos hoy debido a la pandemia sanitaria y social del COVID-19, debemos poner a quienes más nos necesitan en el centro y buscar aliados para hacerlo de la mejor manera posible. En este contexto del nuevo Acuerdo de Protección Social y Recuperación de Empleos, anunciado hace un año por el presidente Sebastián Piñera, se estableció la asignación de fondos adicionales por $20.000 millones para organizaciones de la sociedad civil, buscando apoyarlas en su ámbito de acción debido al rol fundamental que juegan para atender a sectores vulnerables y población en riesgo. Como parte de ese compromiso, creamos una mesa asesora con diferentes representantes de la sociedad civil, con quienes desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hemos trabajado arduamente para ver cómo asignar esos fondos y también para mejorar la relación que existe del Estado hacia las fundaciones, corporaciones y organizaciones que comprometen la sociedad civil. En esta línea nace la Agenda del Nuevo Trato, que considera un conjunto de medidas de corto y mediano plazo para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos y la relación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil, pues entendemos que son instituciones colaboradoras del Estado en la consecución del bien común. Para nosotros como Ministerio
Este es un paso muy, pero muy importante. Es una deuda pendiente que teníamos con la sociedad civil y también un compromiso para seguir avanzando, el que esperamos sea el primero de muchos otros, porque debemos seguir fortaleciendo esta alianza tan necesaria y que trae tan buenos resultados, sobre todo a las personas más vulnerables. Sin duda alguna, las ideas que se discutan hoy y las reflexiones que surjan como resultado de este espacio de conversación serán también muy útiles para seguir construyendo y seguir acercando a la sociedad civil y al Estado para que finalmente mejoremos la vida de quienes más nos necesitan. Agradecemos las palabras de la ministra y para comenzar le haré la palabra al director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, quien expondrá sobre por qué es necesario un nuevo trato para la sociedad civil. Ignacio, tienes 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Voy a compartir pantalla, espero que se esté viendo ahí. Bueno, agradecer las palabras de la ministra y realmente para mí y para nosotros como Proyecto Sociedad en Acción, hoy es un día de mucha alegría porque aquí, tal como decía la ministra, hemos recorrido un trabajo conjunto largo, y no solo con el Ministerio, sino que con la sociedad civil. Así que yo quiero recordar un poco lo que ha sido este trabajo en torno al nuevo trato, muy rápidamente. Básicamente por qué promovemos un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, asociaciones, porque, y tal como lo decía la ministra, realmente necesitamos incorporar a toda la sociedad en la resolución de estos problemas públicos, y las organizaciones de la sociedad civil son entes autónomos e independientes del Estado, pero que aportan soluciones a las problemáticas de interés público y soluciones que muchas veces son más flexibles, son más innovativas y por lo tanto hay que promover su aporte, pero desgraciadamente la relación, en la interacción con el Estado no siempre es todo lo positivo que uno quisiera. Esto tiene una historia larga. El año 2017 hicimos un trabajo con muchas organizaciones de la sociedad civil en todo el país, nos reunimos, tuvimos conversaciones, grupos de trabajo, mesas de trabajo, etc. Y ahí salieron varias cosas, varias propuestas, desafíos que las organizaciones de la sociedad civil nos decían, y entre estas salieron dos temas muy importantes. Uno es esto de promover la confianza y la fe pública en las organizaciones de la sociedad civil, y otro era mejorar el proceso de transferencia. Ambas cosas las pusimos bajo este concepto del nuevo trato. Entonces, lo que estamos viendo, y a partir de estas dos ideas matrices, se desarrolló de nuevo un ciclo bien largo de trabajo en entrevistas con representantes de la sociedad civil, funcionarios públicos, hicimos mesas de trabajo en 3 ciudades, se hicieron varias sesiones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, se consultó a organismos públicos y después se validaron las propuestas y finalmente se hizo un seminario de difusión de esto. Entonces, entre medio, bueno, esto es parte del trabajo que hicimos con muchas organizaciones, tuvimos mucho contacto con la División de Cooperación Público-Privada, con Martín García, a quien le damos un saludo aquí a través de Zoom, y tuvimos mucha recepción para ir dialogando estas propuestas. Entonces, como les decía, salieron dos grandes líneas de trabajo: promover la confianza y la fe pública, y esto tiene que ver con los registros de información de la sociedad civil. Eso lo hemos trabajado con el Ministerio de Justicia, y lo que hoy nos concentra fundamentalmente es el tema de las transferencias, el tema del elemento de las transferencias del Estado hacia la sociedad civil y cómo estas son parte de este nuevo trato. Entonces, lo primero que queríamos decir en este documento, y que es bien importante recordarlo, que debieran haber ciertos principios que guíen la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de la prestación de los servicios sociales. Primero, la colaboración. Las organizaciones de la sociedad civil somos colaboradores de funciones públicas, en la solución de problemas de interés público, y debemos ser reconocidos como colaboradores con nuestra experticia y con nuestras miradas.
Tiene que haber confianza por ambas partes en el trabajo conjunto que queremos hacer. Tiene que haber una especie de reconocimiento de la diversidad. Hay organizaciones que son pequeñas, hay organizaciones que son grandes, hay organizaciones que están en regiones, otras en Santiago, etcétera, etcétera. Pensamos también que otro principio muy importante es que el foco debiera estar más bien en los resultados, y el objetivo que se presenta está subyacente en estos esquemas de colaboración, más que en la parte procedimental y en las partes más formalistas. En el fondo, lo que quisiéramos es una mirada como en la eficiencia global de esta interacción, y más que en el detalle y en la minucia de los procesos. Entonces, en ese sentido, nosotros discutimos que hay etapas en el proceso de estas transferencias, de estos aportes del Estado. Hay a veces diseño técnico y elaboración de base, hay una postulación y evaluación, hay una adjudicación de fondos, hay una ejecución del proyecto y una rendición y un cierre. Y respecto a esto, proponíamos, fueron saliendo en estas mesas redondas, en revisión de bibliografía, en entrevistas a personas. Tito Díaz fue entrevistado, no sé si la Isabel fue entrevistada, ella después puede decirse que fue entrevistada y no, y salieron un montón de temas para abordar, de los cuales no voy a meterme a todos, porque no todos han sido parte de este proceso de trabajo conjunto. Pero sí voy a nombrar algunos de estos. Me voy a saltar este primero, de la participación e incidencia en el diseño técnico, diseño técnico y evaluación de programas y proyectos. Ahí hicimos un trabajo muy interesante con organizaciones de adulto mayor, pero eso no es tanto parte de lo que hoy día estamos presentando. Un punto bien importante es el tema del proceso de postulación a fondo. Ahí lo que veíamos en este trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, que realmente hay una excesiva solicitud de documentos y hoy día particularmente, como ustedes saben, con la ley de transformación digital, el Estado no debería solicitar documentos a las organizaciones, documentos que ya están en el poder del Estado. Entonces ahí veíamos cómo poder simplificar esta excesiva cantidad de documentos requeridos, y por supuesto hay una variedad de formatos y requisitos de postulación. Entonces veíamos que eso es muy complejo. Si uno obtenía un fondo del INJUB, era distinto de obtener un fondo, recursos del Senadis, y cada uno operaba con distintos formatos. Entonces, la propuesta era bastante simple, esto está más detallado en el libro que sacamos, es simplificar el proceso de postulación y promoverlo a través fundamentalmente de plataformas electrónicas. Un segundo punto importante era el tema de requisitos y restricciones para la transferencia de subvenciones, aportes, fondos. Entonces ahí se han ido montando una diversidad de exigencias que a nuestro manera de ver eran excesivas. Exigencias respecto al personal, el personal estable de las organizaciones muchas veces no podía ser imputado a los proyectos que venían en las mismas subvenciones, los mismos aportes. Si hay una psicóloga, un terapeuta ocupacional que es parte del staff de mi fundación, no podía ser imputado a los proyectos específicos. Hay exigencias de garantía que limitan el acceso a organizaciones de fondos públicos. Las garantías podían ser hasta el 100% de los fondos a aportar. Hay atrasos en los pagos al inicio, y obviamente estas organizaciones no tienen un capital de trabajo muy grande, y hay importantes limitaciones a los gastos y a las rigideces en el uso de los recursos. Y esto la pandemia lo presentó muy fuertemente. Habían gastos que estaban con alguna adjudicación a un ítem, pero la pandemia nos mostró que habían otro tipo de necesidades. Bueno, ¿cómo se pueden transferir esos recursos siempre para el fin del acuerdo, de la transferencia, del fondo, de la subvención, pero no tan precisamente en el ítem que inicialmente se habían destinado? Entonces ahí nosotros
proponíamos un montón de puntos de simplificar los requisitos los requisitos y restricciones a la transferencia de recursos y fundamentalmente incentivando la eficiencia de este proceso. Por supuesto que el Estado, cuando transfiere recursos a un particular, tiene que resguardar los dineros públicos, pero ciertamente las restricciones y los requisitos muchas veces hacen inviable la ejecución de esos proyectos. Un cuarto punto es el tema de la fiscalización y el acompañamiento de la ejecución de convenios. Sentíamos ahí, y muchos de ustedes, probablemente los que están aquí en el público, participaron en estas mesas que hicimos en varias ciudades, como decía, que la fiscalización que hacía el Estado era fundamentalmente con un foco administrativo, de cumplimiento, de entrega de papeles, de plazo, etcétera, etcétera, pero faltaban instancias de retroalimentación y acompañamiento técnico. Y es un tema re importante porque, como lo decía al principio, aquí pueden haber organizaciones muy motivadas, pero de menos trayectoria, y necesitan un apoyo técnico más que solamente lo administrativo. Ahí nosotros vimos el caso de la ley de marco de transferencias del Brasil, y en el caso brasilero no solo hay mayor facilitación en términos de estas transferencias, sino que también hay un acompañamiento efectivo en la ejecución de los proyectos por parte del Estado. Y por supuesto, te queda sí, un minuto. muy bien. Entonces, lo que proponíamos ahí era un cambio de paradigma en el vínculo de los funcionarios con las OSC. Finalmente, también vimos que había un procedimiento súper engorroso de rendición financiera, diferencias de criterio, excesivo detalle, faltaba una modernización de los sistemas de rendición y, por supuesto, también pasaba que una vez que las organizaciones entregaban las rendiciones a los organismos del Estado, los plazos de revisión no se cumplían adecuadamente. Entonces, de nuevo, la propuesta era hacer mucho más uso de mecanismos electrónicos y simplificar estos procesos y unificarlos. Y finalmente, y también había un punto bien importante de la estabilidad de los fondos. Muchas veces estos fondos se licitan, pero no hay otras instituciones que sean oferentes. Entonces, en algunos casos no tenía mucho sentido hacer una licitación cuando habían organizaciones que ya tenían una experticia y en verdad, lamentablemente, no había muchas otras dispuestas a contribuir con su servicio. Entonces también nosotros proponíamos ahí ver la posibilidad de una renovación automática de convenio en programas cuyas necesidades tienen carácter de permanente. Entonces, esas fueron las propuestas que salieron y ahí se inició este diálogo que fundamentalmente lo llevó Paula Streeter con Martín García, con la subsecretaria y todo el Ministerio de Desarrollo Social. Para los que quieran profundizar, esto está en este libro que está en la página web de Sociedad en Acción y está todo el detalle de lo que yo presenté apuradamente. Muchas gracias, María Paz. Gracias, Ignacio. A continuación le damos la palabra a Paula Streeter, coordinadora del proyecto Sociedad en Acción, que nos va a contar cómo se llevó a cabo el proceso de implementación del convenio Nuevo Trato. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos y todas. Tal como mencionó Ignacio y también lo mencionaba la ministra, para nosotros es un honor estar hoy día acá porque es el cierre de un ciclo que empezó el año 2018 y que venimos trabajando como Sociedad en Acción junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo Chile que nos acompañaron en este proceso, nos dedicaron tiempo, revisaron archivos para mostrarnos cómo funcionaban las rendiciones. Entonces esto realmente es un trabajo colaborativo de harto tiempo, con muchas personas, con viajes, con conocer historias bien distintas de organizaciones de la sociedad civil grandes, pequeñas, en localidades rurales, y donde tratamos de aunar y juntar las voces de todos para tratar de avanzar en esto, que como bien decía la ministra, es un esfuerzo que ha contado con el interés del Ministerio desde el principio, y en ese sentido queremos agradecer el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social desde el comienzo, tanto como para hacer este estudio, que nos facilitaron información, la posibilidad de tener reuniones
con todos los equipos al interior del ministerio para poder levantar la información no solo desde la sociedad civil, sino también desde los ministerios, y ahí hicimos un trabajo de mesas de trabajo con los distintos actores al interior del ministerio, del registro civil, y ese trabajo del sector público, pero de repente parece que si bien tanto el sector público no se sientan en una mesa a pensar cómo mejorar ciertos procesos, un trabajo en verdad bastante enriquecedor y que ayudó a avanzar en este libro. Y después, tal como mencionaba Ignacio, después de que presentamos el año 2019, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo la disposición de avanzar esto, y la ministra, también la subsecretaria Alejandra Candia, Martín García y tantos otros, lo tomaron efectivamente como una causa que querían sacar adelante, y ahí nos pusieron a disposición, hicimos un gran archivo donde se catastró todas las prácticas al interior del ministerio, cómo se podían avanzar en cada una de ellos, y contamos con el trabajo de los distintos directores de servicio, también los directores de administración y finanzas, que a veces nos miraban con un poco más de recelo de avanzar en estos temas, pero realmente hubo una disposición, y sobre todo también mencionar a Contraloría, que trabajamos en conjunto con ellos, ahí la ministra y también la subsecretaria hicieron un trabajo, el Contralor estuvo cuando se firmó el acuerdo del nuevo trato, y eso marca de todas maneras un hito y una manera distinta de entender el rol de la sociedad civil como un verdadero colaborador en la ejecución y en la provisión de bienes públicos, donde hay un rol conjunto en que se tiene que facilitar y se tiene que ver cómo trabajar de mejor manera. Así que, no, muy contentos con el video de la ministra. Y también acá hay algo que decir, pensando como mirando el vaso un poco lleno, que finalmente esto fue de cierta manera también una externalidad positiva de la pandemia. La pandemia nos permitió acelerar esto, como bien mencionaba la ministra, esto es parte de un acuerdo, y un acuerdo donde todos nos dimos cuenta del rol relevante que estaban cumpliendo las organizaciones de la sociedad civil en ayudar a solventar los problemas y a llevar adelante los problemas que dejó la pandemia. Y hoy día en Chile existen más de 319.000 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales cerca de 214.000 organizaciones están activas, y gran parte de ellas trabajan activamente con el Estado, ejecutan programas públicos relevantes y tienen, como es la sociedad civil, la posibilidad de llegar rápido a resolver problemas. Y eso el Ministerio lo vio y fue la manera en que se entregaron y se están entregando todavía parte de estos 20 millones, y ahí un anuncio que me imagino que la subsecretaria dirá también, está el fondo, ahora se está entregando el fondo nuevamente, que es parte de este fondo de los 20 millones, el Chile Compromiso de Todos. Así que ahí tiene que estar la sociedad civil, lo llamamos a todos, me imagino que la subsecretaria lo hará, a postular al fondo, porque realmente son quienes pueden llegar rápidamente. ¿Y por qué aquí, para ir poniendo como algunas ideas, por qué es tan importante considerar a las organizaciones, y es lo que fuimos trabajando con el Ministerio? Porque es importante incorporar estos diversos actores, estos 319.000 actores que están en los territorios, donde hay organizaciones territoriales, funcionales, donde hay fundaciones y corporaciones que realmente conocen esa particularidad, y si bien el Estado tiene una mirada general de cómo solucionar las políticas públicas y da las direcciones generales de cómo hacerlo, esa capilaridad territorial que está en el territorio la que logra dar ese sello distinto, esa diferenciación, de bajar eso a la realidad de ese territorio. Y por eso es tan importante avanzar en este nuevo trato, y como decía antes, la pandemia lo aceleró, porque nos mostró que rendir en papel, llevar documentación en papel no era posible, y cuántas otras cosas que, por suerte, mirando el lado positivo, como les decía antes, pudimos avanzar rápido. Y para decir esto, como para cerrar un poco el por qué nos parece tan relevante que se esté avanzando en esto, y ojalá, tal como lo dijo la ministra cuando se firmó el acuerdo del nuevo trato, ojalá esto no quede en el Ministerio de Desarrollo Social y nos pongamos como desafío tanto a la sociedad civil para impulsarlo, y el gobierno por su parte sea algo que se aplique a todos los ministerios que trabajan con las organizaciones de la sociedad civil, ya que la sociedad civil, no hay que olvidar, se organiza para dar respuesta a problemáticas que son individuales y colectivas, se antepone a veces a la solución del Estado y guía las políticas públicas porque es más rápida para actuar, ¿no? Esa es la razón, está ahí y tiene una liviandad, digamos como liviandad no en el sentido de que sea liviano, sino que es más rápida.
que es un equipo más pequeño, está en los territorios y puede avanzar en esas soluciones. Se enfoca en las personas que más lo necesitan por esta capilaridad que decíamos antes, desarrollan acciones que complementan muchas veces la oferta programática del Estado, guían el diseño de ciertos programas, movilizan recursos materiales, y acá lo vimos muy fuerte en la pandemia, recursos materiales y no materiales, porque si bien movilizan recursos públicos y privados, también movilizan corazones, voluntarios, personas que llegan a los territorios, y creemos que eso es fundamental. O sea, uno puede tener una muy buena política pública con un buen financiamiento, pero si no están esos corazones, es difícil llegar. Hay una organización de la sociedad civil, los voy a citar hoy día, que tienen como la bajada en su logo, en su nombre: sin afecto no hay efecto. Y la sociedad civil muestra eso: sin afecto a veces no hay efecto, y les estoy haciendo publicidad, me imagino si están acá saben quiénes son, pero es importante poner ese corazón que está en la sociedad civil. Y además la sociedad civil puede ayudar e incidir en la política pública y en la cultura del país para generar los cambios que benefician a toda la población. Y ahora sí, para cerrar, como decíamos antes, en las últimas décadas se observa este cambio de paradigma de una sociedad en que el Estado y las empresas privadas y la sociedad civil se mantienen cada uno en sus esferas, a una sociedad en la que en verdad hay cada vez más puntos en común y que las soluciones se ven y se generan entre estos tres actores. Y un llamado aquí de cierre ya a la sociedad civil, a la academia y al sector público, a que sigamos avanzando no solo con el Ministerio de Desarrollo Social en esta agenda de corto, mediano y largo plazo, sino que también a los otros ministerios y al gobierno central, para que tomemos estas causas del nuevo trato, y sobre todo, que esta sí ya para mí es como una causa personal, es que avancemos en un verdadero registro público único de organizaciones de la sociedad civil, porque hoy día sabemos que hay 319.000 organizaciones por un pegoteo. Si bien la ley 20.500 ha avanzado mucho y el trabajo que hace el equipo del registro civil es enorme para saber quiénes son las organizaciones de la sociedad civil, nos falta mucho en conocer en qué territorios están, en qué regiones están trabajando, en qué temáticas específicas, con quiénes se articulan. Y ahí tenemos una propuesta que también la hemos trabajado con el sector público, con el Ministerio de Justicia, con el Registro Civil y con muchas organizaciones de la sociedad civil, para avanzar y unificar el registro del registro civil con el de la ley 19.862, que es el de colaboradores del Estado, con los que existen en el Consejo de Transparencia y los más de 20 registros que tenemos hoy. Porque si queremos realmente un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil y un trabajo conjunto, colaborativo, donde haya participación, necesitamos saber quiénes son y en quién están. Así que dejo eso como un nuevo desafío para seguir avanzando. Muchas gracias y muy feliz de que hoy día hayamos logrado esto, porque es un gran logro de muchos de los que están aquí y de los que no están tan bien. Así que muchas gracias y seguimos trabajando ahí con el Ministerio después para sacar el registro y otros temas más. Muchas gracias, Paula. Ahí se manifestaron los aludidos con ese lema. Continuamos con la presentación de la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alejandra Candia, quien detallará sobre el convenio entre el Ministerio y los servicios para establecer un vínculo de colaboración más fluido con la sociedad civil. Adelante, subsecretaria, también tiene 10 minutos para la presentación. Muchas gracias, María Paz. Haré mi mejor esfuerzo en el tiempo. Agradecer al Centro de Políticas Públicas, bueno, a todos los que están acá. Tal como decía Paula, Ignacio, esto ha sido un trabajo largo, que partió muy desde Sociedad en Acción, pero que nosotros tomamos esa posta bajo la tremenda convicción por parte del Ejecutivo, ¿cierto? No solo desde la pandemia, tal como decía Paula, la pandemia nos abrió una ventana de oportunidad enorme en esta materia, pero desde el primer día, bajo la convicción absoluta, esto estaba en el programa de gobierno, de fomentar la acción de la sociedad civil, porque tal como decía la ministra, nosotros tenemos una convicción absoluta. Subsecretaria, una cosita, es que no se ve bien la presentación, hay que ponerla como en modo presentación. Voy al tiro, a ver. ¿Ahí sí? No. Ahí sí. Ahí sí, ok. Sí. Gracias, María Paz. Ahí sí.
Porque tal como señalábamos en un principio, si bien estamos en un contexto de pandemia donde esto se exacerba y se hace más urgente que nunca, nosotros ya desde el programa de gobierno teníamos varios compromisos que aludían al rol de fortalecer el concepto de la convicción de que el Estado no tiene el monopolio para diseñar problemas, soluciones a los problemas sociales que enfrentamos como sociedad. Pretender que el Estado lo haga todo es una visión absolutamente compleja, ¿cierto? Porque, por las mismas razones que señalaba Paula e Ignacio, porque no solamente hay un sinfín de problemas que no pueden ser todos abordados desde el Estado, sino porque también hay ventajas comparativas, como decimos los economistas, y acá la sociedad civil, algo que se hizo aún más evidente en pandemia, tiene ventajas comparativas enormes respecto al rol del gobierno central, respecto a la capilaridad, ¿cierto?, que hablaba Paula, a la capacidad de innovar en las respuestas, al conocimiento de los problemas desde el territorio, a la flexibilidad y la rapidez para adaptarse a distintos contextos, y por cierto, algo que fue tremendamente visualizado en esta crisis sanitaria y socioeconómica que estamos todavía enfrentando y que no ha tenido ningún precedente, al menos en la generación que hoy día, ¿cierto?, está trabajando en estos temas, vigente en ninguna materia, ni en Chile ni en el mundo entero. Y es por eso que, si bien esto venía de antes, no nos olvidemos que este gobierno parte con acuerdos nacionales en distintos ámbitos, materias, etcétera, esto se aceleró, se catalizó de manera mucho más rápida, a propósito de la inmensa importancia que tenía la participación de la sociedad civil y que sigue teniendo en el desafío enorme que nos está planteando esta pandemia. Tal como dijo la ministra, este trabajo y este convenio que voy a presentar acá ahora muy rápido, viene del acuerdo presentado por el presidente Piñera, del acuerdo de junio del 2020, ¿cierto?, donde hay un compromiso explícito de poder traspasar recursos por 20 millones de dólares a la sociedad civil, en un compromiso que obviamente resalta este rol tan relevante y de tanta mejor forma que también que puede complementar el rol del Estado. Contarles que tuvimos una mesa en la cual acá tenemos dos de sus representantes, Ignacio y Paula, pero que a su vez estaba formada, ¿cierto?, por Rodrigo Jordán, Leo Moreno, Paula Pacheco, Alejandra Pizarro, Andrea Repeto, Ramiro Urenda, que coordinamos desde la Subsecretaría de Evaluación Social, desde la División de Cooperación Público-Privada, que aprovecho de agradecer, y también de Gabriel Ugarte, parte también de este gabinete, que trabajó fuertemente para poder impulsar esto, y donde esta mesa asesoró no solamente en los lineamientos de la entrega de los recursos, que eso es como la razón por la cual fue convocada, sino que para poder fortalecer desde el rol que ya se estaba jugando en Sociedad en Acción, esta agenda de nuevo trato, o al menos sembrar las primeras semillas que ya están empezando a verse. Un convenio, lo dijo la ministra, lo dijo Ignacio, lo dijo Paula, en la cual no solamente estábamos las tres subsecretarías de este ministerio y la ministra, sino que también el Contralor, porque la Contraloría juega un rol tremendamente relevante en las materias de cómo, porque también hay un aspecto que no podemos olvidar. Sabemos el rol fundamental que juega la sociedad civil en materia de solución y diseño, ¿cierto?, de soluciones a los problemas sociales que enfrenta el país, pero también sabemos que son recursos públicos, y que estos recursos públicos tienen que tener un resguardo y no se transformen en un obstáculo. Entonces, ese sano equilibrio había que abordarlo desde la convicción absoluta del Ministerio y del Gobierno de fomentar el rol de la sociedad civil, pero sin perder la mirada de lo importante de no perder de vista que acá se están traspasando recursos públicos, y que es por eso que se pueden alivianar algunos obstáculos, pero nunca perder de vista que esos recursos públicos tienen un uso alternativo, y que por ende cada peso tiene que estar, ¿cierto?, debidamente justificado, pero en este sano equilibrio de poder también no transformar esto en un obstáculo para la participación tremendamente relevante de la sociedad civil en el desafío de diseñar soluciones a problemas tan importantes que se volvieron además tremendamente más fuertes, producto de la crisis sanitaria en la que nos estamos enfrentando. ¿De qué se trata? Bueno, este convenio, ¿cierto? Nosotros, tal como decía Paula, estamos trabajando primero desde el rol, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos la función de la coordinación de la política social, y es por eso que sentimos que teníamos que dar el primer ejemplo en esta materia, y no solamente desde evaluación social, sino que desde servicios sociales, producto de que guían y lideran el rol de los servicios, Senadi, FOSI, SINCUB, SENAMA, CONADI, también Niñez, que tiene mucha relación con la sociedad civil,
¿cierto? Y tenemos este primer convenio, que es el que veían ustedes en las fotos que se firmaron, ¿cierto? Firmamos hace un par de meses, semanas, estoy un poco perdida en los tiempos, yo creo que menos de meses, son aproximadamente un par de semanas, ¿cierto? Para poder trabajar a nivel ministerial de forma coordinada para analizar y proponer y acordar acciones. Se formaron, y acá también, tal como mencionaba Paula, si bien esto está liderado o al menos coordinado por cooperación público-privada, el rol de los jefes de administración y finanzas es tremendamente relevante en este desafío, ¿cierto? Porque son ellos los responsables, quienes dan la cara del buen uso de los recursos públicos internamente. Entonces, generar esta instancia de coordinación sin ellos en la mesa no parecía del todo eficiente, y queríamos abordar este avance desde todos los ángulos que tiene, porque volvemos a insistir en el punto, que hay recursos públicos y requeríamos avanzar en esta mirada que no desequilibrara tampoco la balanza desde el punto de vista de su buen uso. Y también, bueno, acá no están mencionadas, pero ¿por qué no decirlo? El rol de nuestras fiscalías, que también juegan un rol tremendamente relevante, que son quienes llevan la relación directa con Contraloría, y que también ahí nos están siempre guiando en bajar las barreras, pero no perder del norte el rol que también juega el Estado en esta materia. Se conformaron 3 mesas de trabajo en materia de rendición de cuentas, en materia financiera y en materia técnica, y donde ya hemos tenido grandes avances. Si bien este convenio es un compromiso por parte del Ministerio y todos sus servicios, Ignacio mencionaba, el mismo Ministerio tiene Senadi, Senama, Inju, muchas veces se rendían cuentas de manera distinta, tenía diferentes criterios. Obviamente esto hay que llevarlo es por una lógica más de Estado, más que de gobierno, como mencionaba Paula, una lógica de Estado, ¿cierto? Pero este primer esfuerzo desde el punto de vista de que los coordinadores de la política social nos coordináramos era demasiado relevante partir por casa, ¿cierto? Entonces así como en esta materia ya tenemos hartos avances en lo que es la rendición de cuentas, algo que no se había hecho con el sector privado, que es el mundo de la sociedad civil, y que ya tenemos, y este es el trabajo que hemos llevado muy de la mano con Contraloría, y que ya hemos estado trabajando en una rendición electrónica que se impulsó, o sea, que agarró mucha fuerza, que se venía conversando de antes, pero que agarró mucha fuerza por la pandemia. Y este es como, yo siempre hablo de que la pandemia nos trajo, con todas sus dificultades y con todos los problemas y con todo lo complejo que ha sido el manejo de la pandemia en todo ámbito para todos los sectores de nuestro país y del mundo entero, sin duda aceleró cambios que venían desarrollándose en el sentido de la emergencia sanitaria, pero que yo estoy segura llegaron para quedarse. Y este es uno de ellos, que es la idea de poder trabajar en una lógica de rendición de cuentas electrónica, que ya tenemos 21 convenios, dentro de ellos está la Fundación de la Superación de la Pobreza, la Corporación de Red de Alimentos, la Corporación Nuestra Casa, que hoy día también está representada, ¿cierto?, en nuestros comentaristas, Fundación Cristo Vive, y que si bien son primeras semillas, son cambios, como lo dice la frase conocida, ¿cierto? Es un pequeño paso, pero de verdad es un gran paso desde el punto de vista de los avances que puede hacer el Estado en estas materias, temas que se venían trabajando hace muchos meses y quizás años, y que producto de la pandemia pudimos avanzar en ello. Lo mismo en el caso... Quedan 2 minutos. Sí, estoy muy cortito. Son solamente lo mismo en el caso de estandarizar los procesos de rendición de cuentas. Acá es el tema que decía Ignacio respecto a que no puede ser que en un mismo ministerio distintos servicios, ¿cierto?, pidan distintos tipos de exigencias. Y ahí se está trabajando a nivel de jefe de administración y finanzas, y tener una matriz común de rendición de gastos operacionales, administrativos, ¿cierto?, gastos de equipamiento, recursos humanos. Y ahí obviamente ya se están avanzando en acuerdos a través de los jefes de TAF que nos acompañan en estas materias. Y también estamos trabajando en temas que tienen que ver, que ya tenemos avances, en temas que también eran muy solicitados por la sociedad civil, los temas de garantías de fiel cumplimiento, que impedían muchas veces que organizaciones más chicas pudiesen abordar desafíos, ¿cierto?, de llamados a desafíos que estaba haciendo el Estado. De hecho, nosotros, particularmente, el Fondo Chile Compromiso de Todos pasó de una solicitud de 100% a una solicitud de 5% de garantía, lo cual es un tremendo avance. Vuelvo a decir, pequeños pasos, pero que a nivel de Estado son grandes pasos. Entonces, puede verse poco, pero de verdad son tremendos avances en estas materias. Y también tenemos 2 mesas de trabajo conformándose en materia de acompañamiento, que también es bastante relevante, y también, por cierto, temas de
cuán flexible es el uso de los recursos, porque aquí es un poquito más difícil, ¿cierto?, en relación al paraguas que tenemos del resguardo del buen uso de los recursos públicos, que si bien 3/4 de nuestro corazón están con poder fomentar, de todos modos, por producto de la relevancia que tiene la sociedad civil en la acción de los desafíos sociales de nuestro país, tenemos que tener esa mirada y eso es imposible de no tenerlo, entonces tenemos que buscar ese sano equilibrio donde están estos temas. En materia de siguientes pasos, los desafíos son evidentes. Ir viendo, ir monitoreando esto, de tal manera poder escalarlo. No a nivel de gobierno, insisto en este concepto, esto es un tema de Estado, que da lo mismo la administración, este es un tema que tiene que traspasar administraciones y tiene que tener una mirada de Estado. Nosotros hoy día ya estamos coordinándonos en algunas cosas de manera más incipiente, en otras más avanzadas a nivel de ministerio, que fue un tremendo desafío, y la idea es, a partir de los resultados, como se hace toda la evaluación de la política pública, escalar. Buscar en qué se puede escalar, dónde se puede escalar, etcétera, y tratar de tener este año, obviamente, todos los acuerdos implementados. Ya tenemos más de 40% de ellos implementados, y evidentemente avanzar, ¿cierto?, en revisar el avance y ajustes con la sociedad civil, de tal manera de tener este feedback. Esto no puede ser evaluado por el Estado dentro del Estado. Si está pensado para la sociedad civil, estas mesas, estas instancias de coordinación de la puerta hacia afuera tienen que seguir existiendo para poder nosotros tener un feedback de si efectivamente se está viendo una mejora o si hay algunos espacios donde todavía podemos avanzar. Siempre con esta mirada de la lógica de la importancia de resguardar el buen uso de los recursos públicos, porque hay una responsabilidad enorme. Y ahí estar, obviamente, trabajar en el escalamiento a medida que estos resultados se vayan viendo. Y aquí viene el bonus track que mencionaba la Paula. No puedo no aprovechar esta instancia donde tenemos más de 90 personas mirándonos, súper relacionados con este tema. El fondo de los 20 millones de dólares tuvo si bien no puede ser todo repartir recursos, o decirlo como lo dijo la ministra, el compromiso del Estado con la sociedad civil no es solamente entregar recursos, sino que tiene que ver con facilitar las acciones para poder ejercer de mejor forma el rol de la sociedad civil en este desafío de complemento y muchas veces suplemento, porque lo hacen incluso mucho mejor que nosotros en un montón de materia, del rol, ¿cierto?, de solucionar problemas sociales. Pero también repartir recursos es importante, entonces no podemos, si bien este trabajo está marcado de lo que es el nuevo trato, no podemos dejar de mencionar que se abrió el martes la segunda convocatoria del 2021, del Fondo Chile Compromiso de Todos. Son 4.100 millones a repartir. Esto no es normal, estos recursos están suplementados producto de este fondo de los 20 millones de dólares, así que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque tenemos una línea que está, siempre el marco de la entrega de estos recursos es la superación de la pobreza, pero está con un especial énfasis en la superación de los problemas que surgieron o se exacerbaron producto de la pandemia, y además en esta versión también con una mirada de premiar, fomentar espacios de cohesión social, participación y asociatividad con las comunidades donde se desarrollan los proyectos, donde la sociedad civil, en buen chileno, nos da cancha tirilada. Así que nos puedan ayudar, ¿cierto?, a difundir esto. El proceso, también tenemos un área de evaluación de experiencias para poder dar a conocer proyectos que son exitosos y poder escalarlos eventualmente, y es algo que está disponible en ese sitio web y que la postulación está abierta hasta el 13 de agosto. Así que para que postulen, pregunten, hay espacios de pregunta, la puerta siempre está abierta, pregunten, me refiero en el espacio que hay para poder hacer las preguntas del fondo, que las postulaciones no se queden abajo por temas administrativos, esa es como la angustia más grande que le da a uno, y poder evidentemente hacer también patente este compromiso que tiene el Estado por el lado de los fondos que se están repartiendo, que son mucho mayores producto de esta pandemia y el acuerdo de los 20 millones de dólares, pero también en avanzar y en escalar, ¿cierto?, este nuevo trato, siempre con la mirada del buen uso de los recursos públicos, pero impulsando a la sociedad civil como un actor muy relevante a abordar los desafíos sociales tan grandes hoy día a partir de esta pandemia, tanto más que antes. Así que muchas gracias de nuevo al Centro de Políticas Públicas, no solamente por la invitación a este seminario, sino que por estar siempre empujando a este tema. Desde el primer día hemos estado conversando en esta materia y muy contenta de lo que hoy día podemos presentar, que es un tremendo avance, se ve pequeño, pero de verdad es muy grande desde el punto de vista del rol del Estado, y que vamos a seguir trabajando para poder cumplir con todos los desafíos de aquí a fin de año y poder dejar semillas de escalamiento a la próxima administración en una lógica de hacer esto algo del Estado y no de la administración de turno. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, subsecretaria. Sumamos ahora a la conversación también a Tito Díaz, director de Administración y Finanzas del Hogar de Cristo, y Isabel Lacalle, directora de la corporación Nuestra Casa. Y para empezar, agradecemos a Ignacio y a Paula también por sus presentaciones. Para empezar, me gustaría preguntarles a Tito y a Isabel, ¿cuáles son los desafíos que ustedes desde sus organizaciones han experimentado como trabajando en conjunto con el Estado? Han salido ya varias cosas en los comentarios que tienen que ver con las comunicaciones, con la participación, etcétera, pero si nos pudieran contar como algunos detalles o algunas experiencias que ustedes han vivido y cómo creen que este convenio puede ayudar y favorecer, facilitar ese trabajo. Partamos con Tito, unos 3-4 minutos si nos puedes contar y luego pasamos a Isabel. Ok, oye, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Los desafíos en el Hogar de Cristo han sido múltiples. Solamente en lo que es Ministerio de Desarrollo Social, Senama, tenemos 36 convenios en estos momentos, con 3.200 millones. Eso sin contar todo lo que tenemos con Fungi, con todo lo que tenemos con Sename, etcétera, digamos, y con otros organismos. Entonces, somos testigos privilegiados, digamos, de la diversidad de criterios que existen en el Estado para relacionarse con los organismos de la sociedad civil. Y bueno, esto me han invitado a participar en muchas mesas. Tenemos con María Paz, Paula, Ignacio, una relación de años con este tema, así que muchas gracias. Yo quiero partir agradeciendo la buena disposición que se observan en todos los servicios. Somos buenos para alegar. Aquí hay algo de que traspasa a las personas, hay el tema de cultura organizacional por parte del Estado y también de las normativas, de las múltiples normativas que hay, y que no hay un paraguas arriba que entregue lineamientos centrales. Entonces, ante esa diversidad, la verdad es que todas las personas empiezan a hacer lo que mejor estiman y se van poniendo algunas cosas. Indudablemente la pandemia, concuerdo ahí con la subsecretaria, es que vino a acelerar ciertas cosas. Nosotros desde hace 3 años veníamos, diciendo la factura electrónica existe, nos llega por mail, por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué tengo que imprimirla, ponerle un timbre e ir a dejarla a alguna dirección? No debiera ser, ¿no? Y bueno, eso está ya por lo menos se ve en aire de que eso va a ser así. Mi observación hacia el conjunto de DAFI, la misma subsecretaria, digamos, ¿por qué tendríamos que nosotros enviarla? Si solo en la orden de compra o en la factura pusiéramos que esa va a ese programa, con ese código único que debiera existir de ese programa subvencionado, ya lo tiene el Servicio de Impuestos Internos, podría tenerlo el mismo servicio, el regional y el nacional, al otro día. ¿Cuánta gente, cuántas personas, cuánta energía nuestra, de parte de las organizaciones y por parte del Estado, gastan tiempo en revisar un mismo documento que ya existe electrónicamente en distintas partes? Entonces, eso, porque estamos ahora colocándole inteligencia en presentar electrónicamente la factura que ya existe. Entonces ahí hay una meta reflexión, agradeciendo los esfuerzos individuales de todos los servicios y todas las personas de buena voluntad que ahí trabajan, ¿no? Hay algo que está todavía, hay un piso que podríamos liberar un montón de energía. ¿Para qué va a destinarlo donde quiere estar? Todos queremos transparencia total y buen uso de los recursos públicos. Muchas gracias, Tito. Isabel, te doy la palabra. Ya, súper, no quiero ni saludar por todo lo que tengo ganas de decir. No, pero buenas tardes a todos. Bueno, yo he dividido en unos desafíos dentro de temas administrativos y temas técnicos. Y en términos como de lo técnico,
Claro, creo que hay veces cosas que, que hacen que las cosas se produzcan muy lentamente, como por ejemplo en la pandemia fueron los permisos para trabajar, siendo trabajadores esenciales, tuvimos a trabajadores yéndose presos, por ejemplo, porque no teníamos los permisos, llegamos tarde a veces por algunas burocracias, a veces en temas técnicos también tenemos exceso de control administrativo, lo que a veces uno lo siente como falta de confianza, y desvía a veces la intervención directamente con los participantes. Muchas veces el foco está puesto en el proceso más que en el resultado de a dónde están llegando los programas, que también creemos que genera a veces los antipilares, que a mí me gustan mucho estos pilares, pero que van en contra de estos pilares. Y a veces también, por ejemplo, un tema como práctico, en términos como que eran buenos los ejemplos en esto, a veces el poco apoyo en cuanto como a la vinculación con redes, como nos pasa en temas de derivaciones, si es que la organización no tiene buenas redes para poder derivar para ciertas cosas, efectivamente quedamos cortos porque no nos han podido apoyar en eso, y que a veces tiene mucho que ver con la misma organización. Y en términos administrativos, por ejemplo, también queremos que, claro, que hay sistemas como que son también que obstaculizan y que toman mucho tiempo en cuanto a las rendiciones, tanto de las ONGs como de los mismos trabajadores del Estado. Si bien, como decía la subsecretaria, nosotros actualmente tenemos rendiciones por CIGEC y por CISREC, estamos ahí el personal dividido, pero hemos podido ir aprendiendo y estamos felices de haberlo hecho. También, por ejemplo, vemos que un obstaculizador un desafío es que los gastos administrativos no pueden superar el 10% a veces de los proyectos, y muchas veces eso no nos da el ancho para poder arrendar una oficina, pagar los servicios básicos de la oficina, materiales de oficina, personal administrativo, capacitación del equipo, nos quedamos cortos. Después, por otra parte, por ejemplo, los sistemas informáticos no conversan. Postulamos un proyecto con un formato y después cuando nos metemos al sistema, los montos de los presupuestos, ni siquiera los lineamientos son los mismos. Entonces, pero yo me gané el proyecto con esto que estaba aprobado, pero después en el CIGEC eso no está, y te dicen, no, eso no puede ser. Pero gané, y de hecho me saqué la mejor nota de Chile, y esto no puede ser. Entonces uno se confunde. A pesar de estar aprobado, luego tienes que pedir autorización para cada gasto. Y después, entonces, y uno sabe que no es por mala voluntad, sino que están ahí. Nosotros ahora, a mí hace poquito estamos terminando el programa y de repente la capacitación de los trabajadores, que fue lo que nos salvó la salud mental del año pasado, me la rechazaron, y yo así como, ya, ¿qué hago? Bueno, no sé qué vamos a tener que hacer. Logramos revertirlo, pero como a punta de casi llorar, como cosas que uno no quiere caer, y yo así como, no quiero caer en llorar porque es muy poco profesional esto en una reunión, pero no sabía cómo resolver, porque una organización pequeña como la nuestra no podía salir de eso. Después, por ejemplo, las pólizas de garantía. Nosotros que somos muy amigos con el Hogar de Cristo al ser una organización grande, tiene una espalda distinta a la que tenemos las organizaciones pequeñas. Nosotros, por ejemplo, dejamos de participar en el plan invierno porque no nos daba para tener que pagar las pólizas de garantía y no teníamos viviendas propias, por lo tanto no nos daba para los arriendos. Nuestras pólizas de garantía son altas, si bien ahí también menciona de ciertos porcentajes, nosotros, bueno, de hecho, hoy día recibimos el aporte de un proyecto para el cual garantizamos el 100%, de todas formas. Aunque, por ejemplo, en la ejecución anterior no utilizamos el 100% y tenemos que devolver cierta parte, igualmente tuvimos que garantizar el 100% y ya pagarlo, y eso no se retribuye. Después, el tema de las capacitaciones, las rendiciones, si bien recibimos capacitación, siento que a veces podría ser mucho mejor. Por ejemplo, en temas los gastos patronales, nadie nos capacitó que se podían rendir. Si no fuera porque hoy mis amigos son gente de otras ONG y en espacios cero laborales, uno termina hablando de lo laboral, me dijeron que ellos sí rendían gastos patronales, yo empecé a rendirlos, pero nuestra casa no rendía ese tipo de cosas anteriormente a ese carrete, perdón que lo diga así, pero eso es. El tema de los finiquitos, por ejemplo, también. Si bien antes teníamos programas que duraban 12 meses, entonces la gente no se iba a finiquitar, hoy día tenemos programas que duran 18, con prórrogas a 36 o más, y tenemos algunas cláusulas que dicen específicamente que no se pueden rendir los finiquitos. Entonces ahí también las organizaciones decimos, chuta,
¿Qué hacemos? Claro, tenemos que juntar dinero de otras partes para poder pagar finiquitos, o cómo lo hacemos. Vamos a tener que, claro, caer en unas ilegalidades o los vamos despidiendo antes de los 12 meses, los volvemos a contratar. Y por otro lado, este cuidado entonces de los recursos humanos, porque luego estamos teniendo rotación de recursos humanos, que es algo que no queremos, entonces no estamos teniendo gente experta. ¿Y qué es lo que las organizaciones necesitamos? Entonces siempre tenemos que capacitar. Y en eso mismo también, por ejemplo, nosotros como nuestra casa, también muchas veces nos orientaron que había que contratar por honorarios. Nosotros en nuestra casa nos hemos negado muchas veces, pero al principio no nos negamos y nos demandaron. Pero la demanda es contra la institución, y quien tuvo que pagar todo fue la institución, porque efectivamente es ilegal un contrato de honorarios, porque igual yo soy la directora ejecutiva de la organización, y hay subordinación y dependencia, y la persona tiene que cumplir horario. Entonces, a no ser que fuera ya la persona de comunicaciones que te hace el trabajo, pero cuando tú contratas a un monitor, a un trato directo, si hay este tipo de cosas, entonces la importancia de cuidar a nuestros trabajadores, o por ejemplo, no sé, ahora nosotros estamos con otro ministerio, con otro programa, y la persona está enferma, tiene lumbago, y en verdad con un contrato honorario no debería tener licencia, entonces uno tiene que asumir, y entonces como eran solo contratos de honorario, yo estoy dedicándole un tercio de mi jornada a ese programa, y tampoco puedo rendirme porque eran solo contratos honorarios. Entonces es mi voluntariado y es lo que nuestra casa se pone al servicio, porque quiere lograrlo, porque también nuestra casa quiere satisfacer las necesidades de los ciudadanos y cumplir también la misión. Y bueno, y de ahí nuestra propuesta tal vez que es que las postulaciones podrían ser a través de Mercado Libre, que las organizaciones podríamos facturar, que podríamos estar más basados entonces contra los resultados, y que entonces podríamos utilizar el gasto más directo en las personas, donde podría ser un poco más flexible y donde exista más libertad entonces para innovar. Eso, tengo hartas cosas buenas que decir, pero tú me preguntaste por los desafíos. Muchas gracias, Isabel. Ahora voy por las expectativas. Esa es la siguiente pregunta, un poco dirigida a Tito, Isabel y a los demás si quieren agregar, como cuáles son las expectativas positivas que tienen de este convenio. Y también algo que mencionó la ministra es como esta oportunidad que se abre también a nuevas organizaciones que por motivos económicos antes no podían participar o porque no cumplían los requisitos. Entonces, el Hogar de Cristo yo sé que trabaja mucho en red con organizaciones pequeñas, ustedes son una organización más pequeña, entonces también como qué oportunidades ven en ese ámbito. Yo veo bastantes oportunidades. O sea, todos los problemas que se han ido mejorando, pero todavía existen. Con respecto a los tiempos, por ejemplo, de postulación. Hay un programa que requiere partir en marzo y de repente, o la postulación para la renovación, y salen las bases justo en la segunda quincena de febrero o la primera quincena de febrero, y ahí hay todos unos tiempos que realmente no dan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Terminamos teniendo que marzo quedó vacío, tuvimos que pagar todo el mes y partió el proyecto, la renovación del proyecto partió en abril, ¿no? Eso se ha ido mejorando, reconozco yo avances y agradezco esos avances, pero tenemos comportamientos súper distintos entre, entonces yo creo que si hay una homologación y hay un cuidado y que no antes de una renovación, no sé, ese proceso no puede pasar que salga 90 días antes, ese es el límite máximo. Esto me parece un criterio, esa es mi expectativa es que queden ese tipo de criterio. ¿Ah? No, las bases no pueden salir para una renovación o por una postulación, para una continuidad. Incluso nosotros habíamos dicho en esta mesa de trabajo que había que identificar si eran programas recurrentes o un programa ambulatorio puntual, porque en el programa recurrente al menos eso tenía que ser 9 meses, porque al menos se requerían 6 meses antes de tener la certeza si ese programa continuaba con ese actor o no, porque no pueden los programas sociales que son recurrentes, una hospedería, un ELEAM, tener el proceso de cierre de ese proceso o de traspaso no puede ser en 30 días. Eso requiere un trabajo 6 meses mínimo.
nosotros incluso hemos considerado que un año es lo que se requiere para hacer algún cambio con la continuidad de ese programa. Entonces, los plazos de postulación, los procesos de postulación, los procesos de revisión de cuenta. Hay muchos procesos de revisión de cuenta hoy día que dependen de los regionales. Entonces, y si el regional no hace atrasa otros procesos que son centrales. No hay un monitoreo central de que esos procesos no demoren más de una semana, o más de 15 días, o más de 30 días. Lo que ocurra tiene que tener cierto ritmo, cierto flujo, y eso yo creo que es acordable entre los distintos directores de administración y finanzas como para que se entienda, y ojalá haya nuevos roles como de monitoreo de procesos, digamos, que tenga un poco más diseñados ahí. Un solo ejemplo de algunos cambios de criterio con respecto yo creo, esto del manual de cuentas, al menos de esto que sea parejo para todos. Nosotros tenemos cerca de 60 viviendas arrendadas en un proyecto que se llama Vivienda Primero, que es un proyecto precioso que ha tenido unos resultados formidables, digamos, desde el punto de vista social. Bueno, partimos y ¿qué es lo que hace el Hogar de Cristo ahí? Arrienda un departamento que va a ser compartido por 2 personas, 3 personas, digamos, y ellos están por una cantidad de tiempo. Bueno, salimos a arrendamos, contrato de arriendo, recibos de arriendo, estamos ok. Y ahora, para el proceso de renovación de esas 60 viviendas, nos están pidiendo un certificado del conservador de bienes raíces que tiene que sacar el dueño del bien, más que una característica que no tenga gravámenes y impuestos, no sé, pendientes, y debiéramos cambiar al menos 40 de las 60 viviendas, digamos, 20 solamente clasifican. ¿Y quién pide ese? Nadie pide ese papel en el mercado, digamos, ¿no? Incluso la ley de arriendo dice que cualquiera puede arrendar cualquier cosa. Nosotros ya verificamos que era el dueño y arrendó, pero de ahí a que el conservador de bienes raíces estaba, el certificado de hipoteca, no lo tenemos. Entonces, todas esas cosas, ojalá no salten porque está en continuidad. Yo espero, hay muchas conversaciones, yo espero que esto ya se termine resolviendo. Confío en que va a ser así, digamos. Pero es para ejemplificar que ese tipo de casos, mi expectativa es que no aparezcan, porque ya eso ya va a estar resuelto. Tito, nosotros te podemos ayudar con eso, que lo hicimos todos. En las organizaciones chicas también podemos ayudar a las organizaciones grandes. Eso es lo bueno. Muchas gracias, Tito. Solo hacer referencia a algunos comentarios de los participantes que, bueno, muchos empatizan con lo que comentan Tito e Isabel. Se destaca mucho también este afán de colaboración real entre Estado y sociedad civil, así que ahora te dejo la palabra, Isabel. Bueno, yo creo que aquí tremendas oportunidades. Yo también soy soy una tremenda, creo que mis grandes palabras son que el COVID ha sido, a pesar de todo el daño que ha generado, ha generado una tremenda oportunidad. Creo que ahí también nos ha generado este aceleramiento digital. Para nosotros, en términos de la situación de calle, nos generó cambios en la oferta que veníamos, la sociedad civil empujando hace mucho tiempo para tener espacios 24 horas, no lo habíamos logrado, y el COVID lo logró, que hizo darnos cuenta que era posible. Nos hizo generar una mesa Protege COVID, Calle Protege COVID, con un plan que hoy día siento que también es un tremendo lujo que tenemos, donde se involucran distintos actores, donde por fin hemos podido tener desde el trato directo, la academia, el Estado juntos y la digitalización de los procesos. El tema de el papelito, la boletita también, la digitalización ha sido un agrado. Tuvimos que comprar una buena impresora con escáner, pero eso fue la mejor inversión que pudimos haber hecho. Y dentro de las oportunidades, yo veo también esto como de la importancia del poder que veo en nosotros, la sociedad civil, del cómo nos gusta de esta capacidad de involucrar a otros.
Y entonces, ¿cómo tenemos la capacidad entonces de involucrar a voluntarios? De cómo tenemos esta capacidad de la voz de los mismos participantes de nuestros programas, que para nosotros son muy importantes, de cómo podemos involucrar a la empresa privada, al sector público, y de que estamos como habituados a que las mesas tienen 4 patas y que no funciona si es que solamente un lado pone de su parte. Y eso, y de la mano como con esta innovación que también se menciona en el nuevo trato, de que las organizaciones, y yo creo que tenemos, bueno, que tenemos además menos nos podemos equivocar y tal vez vamos a ser menos golpeados cometiendo errores, entonces también nos atrevemos un poco más en la innovación. Con esto de las oportunidades, también cómo podemos cumplir la misión de las organizaciones y al mismo tiempo garantizar el ejercicio de los derechos que tiene el Estado como dentro también de su misión y satisfacer las necesidades de los ciudadanos en conjunto y estar como en verdad alineados hacia un propósito. Y creo que el tema de los pilares es fundamental, y a mí yo sueño con que los pilares sean una realidad y que no sean como una voluntad o no como un sueño más intangible, desde la colaboración, la confianza, o sea, para nuestra casa y para las personas en situación de calle. Nuestro lema es del prejuicio a la confianza. ¿Cómo es importante? Entonces uno dice, pucha, esta boleta no se ve, pero te prometo que la compré en eso, ya no importa, lo pongo yo, pero como el no confiar a veces en estas rendiciones, y porque no estamos malgastando la plata, si la plata está utilizada en la gente. Adaptarse a la diversidad y cómo también los contextos, cómo nos pasa que, cómo la ONG somos el verdadero 24/7, o sea, cómo estamos en los contextos adversos, climatológicos, en lo que sea. Y la eficiencia, que también vamos estando ahí, el foco en el resultado. Creo que me gusta mucho esto sobre todo del darnos cuenta que tenemos que hacerlo entre todos. Me gusta mucho que la academia sea parte de esto y que los que estamos en terreno también, y que nos demos cuenta que no hay manera si no lo hacemos en conjunto. Creo que eso lo veo como las tremendas oportunidades y que no las podemos dejar pasar, porque esto es pega de todos. Pues, y creo que si hay... O sea, también esto, que si hay 319.500 organizaciones, es porque habemos, o sea, 319.500 organizaciones que queremos empujar hacia un Chile mejor. Entonces, aprovechémonos de todo eso que queremos hacer las personas, las organizaciones, para ir para allá. Muchas gracias, Isabel. Tengo una pregunta ahora para la subsecretaria un poco. ¿Cuáles son los beneficios que esto trae también para los mismos servicios y para el mismo ministerio? O sea, en términos de eficiencia, de movilización, de entregar un mejor servicio, ¿cómo les facilita el trabajo a ustedes? Y también cómo esto se puede como ampliar a otros servicios, o sea, como cuál es el desafío en esa línea. Y antes de darle la palabra, aprovecho de despedir a Paula, que se va a desconectar en unos minutos, y agradecerle su participación. Eso, y ahora adelante, subsecretaria. No, Paula, gracias. Aprovecho también de despedirme, estamos en contacto. Bueno, María Paz, te agradezco la pregunta. Yo creo que las intervenciones tanto de Tito como Isabel van muy en la línea de todo lo que hemos ido escuchando, conversando y tratando de consolidar hacia una mejora. La pregunta es súper buena, porque en el fondo la pregunta es como, ¿qué beneficios ve el Estado? Y yo hablaría desde las funciones del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? No nos olvidemos, el rol del Estado es mejorarle la vida a las personas. Ese es nuestro rol. Buscar en cada uno de los servicios públicos que conforman el Estado, el destino final siempre es la persona. La persona, los problemas, en el caso de nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los problemas sociales, ¿cierto? Además tenemos la responsabilidad de ser los coordinadores de la política social, entonces también tenemos un rol desde el punto de vista de una mirada integral hacia abordar estos desafíos sociales. Y más que pensar en procesos, no nos podemos olvidar del norte, que es la persona. Y volvamos atrás, a lo primero que dijo la ministra, lo que dije yo al principio. Mejorarle la vida a las personas, uno tiene que tener muy claro dónde están nuestras ventajas comparativas y dónde están las ventajas comparativas de la sociedad civil en este desafío. Entonces, el poder bajar barreras, con todas las restricciones que tenemos. Yo escuchaba a Isabel esto de las boletas que no se ven y no sé qué, no estamos mintiendo. Yo sé, Isabel, lo sabemos, la Contraloría también lo sabe,
pero en el fondo también tenemos una enorme responsabilidad de que los recursos públicos no son del Estado, también son de las personas. Y nosotros administramos recursos públicos que tenemos que buscar que estén orientados en el último peso a la mejor destino. Y tenemos que buscar cómo bajar esas barreras. Entonces, a la pregunta de la María Paz, de cómo esto nos permite mejorar en ese destino final. Olvidémonos del proceso, de la rendición. Obviamente el proceso es un camino, pero uno no puede perder el norte. Y el norte es buscar quiénes y cómo administramos de la mejor manera posible el que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y ahí, volvamos al origen, la sociedad civil tiene capilaridad territorial, tiene flexibilidad, tiene una mirada desde el territorio que muchas veces el Estado pierde. Y ahí fomentar esta complementariedad es sin duda fundamental para poder mejorar el rol del Estado, que es mejorarle la calidad de vida a las personas. Entonces, estos pequeños avances, este acuerdo de nuevo trato, estos fondos, ¿cierto?, que tienen menores exigencias de garantía, etcétera, 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 lo que buscan es justamente generar esta sociedad donde el Estado no puede estar solo, es generar esta sociedad con la sociedad civil para poder llegar de mejor forma a las soluciones que la sociedad nos llama, nos pide y que hoy día además son más urgentes que nunca. Entonces, esa es un poco tu pregunta. Y la otra pregunta era de los servicios. ¿Cómo extrapolar esto a otros ministerios? ¿Cómo avanzar en esa línea? Bueno, ahí el desafío enorme. Yo creo que lo primero que tenemos que ver, y acá desde mi deformación profesional, y yo sé que ha sido un poco el mandato que tenemos también internamente en el ministerio, tenemos que hacer que esto que está funcionando en el ministerio, que está empezando a articularse en el ministerio, que ya es un tema enorme, Tito lo ha mencionado, o sea, Tito es el Hogar de Cristo, es alguien que se relaciona no solamente con el ministerio, sino que con hartos servicios del Estado, ¿cierto? En distintos roles, en distintas fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo que estamos haciendo a nivel de ministerio es copernicano, perdón la exageración de la expresión, pero en verdad los servicios de acá, lograr que conversen entre sí sus jefes DAF, sus fiscales, la relación con la Contraloría, ya ha sido un tremendo avance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y acá, perdón, la formación profesional, es sistematizar y saber si esto está funcionando bien internamente. Es poder tener esta mirada, y también acá la sociedad civil tiene que seguir jugando un rol, porque no sacamos nada con nosotros estar de acuerdo que lo estamos haciendo bien, si la sociedad civil no lo está percibiendo así, porque esto es una cosa como bilateral, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es el camino que queda en el cortísimo plazo, que en verdad es un mediano plazo, que es de aquí a marzo, ¿cierto? De aquí a fines del 2021, lograr ver que estos pequeños avances, uno, estén ocurriendo, dos, los sistematicemos, y tres, que tengamos la convicción absoluta de que a la sociedad civil esto le está sirviendo para fomentar este rol. Y luego, obviamente, en base a esa experiencia, el escalamiento llega un poco solo, porque esta buena experiencia, en el fondo, poder replicarla en otros servicios, va a ser más fácil si nosotros tenemos algo procesado, sistematizado, bajo una convicción absoluta de la sociedad civil de que está avanzando, y ya tenemos estas mismas fundaciones más grandes, tienen participación en otros servicios, ahí la experiencia hace que esto sea mucho más fácil. Es un tremendo desafío, pero obviamente hacia allá vamos y ese es nuestro norte. Muchas gracias. Quería preguntarles ahora a todos y partir por Ignacio, que algo mencionó, como cuáles son los desafíos que quedan pendientes. Con esto parto por Ignacio porque algo mencionó de la participación y de la incidencia, ya no tan solo como en temas de proceso, sino como que en el fondo técnico de los programas y proyectos que se realizan en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente ahí? ¿Cómo se puede avanzar? Y cómo podemos como concretar quizás nuevos pasos en esa línea. Gracias, María Paz. Bueno, agradecerle a Isabela y a Tito sus intervenciones, y la verdad que ellos lo único que hacen es mostrar de que hay mucho por delante, y yo celebro la valentía del Ministerio de Desarrollo Social de tirarse un poco al agua en esto, porque en algún minuto se pensó hacer estas modificaciones vía ley, pero yo creo que lo importante aquí es que por la vía administrativa se puede hacer bastante, queda bastante más.
Y en ese sentido yo celebro también que el Ministerio haya invitado a la Contraloría, porque siempre se pone este fetiche, no, es que la Contraloría dice que no, pero la Contraloría dijo que sí. Se pueden hacer cambios por la, por la vía administrativa sin tener que ir al Parlamento y todo lo que significa cambiar una ley. Ahora, yendo a la pregunta tuya, María Paz, hay un tema bien importante que era el punto 1 que no tocamos, que tiene que ver con todo lo que es la convocatoria a la sociedad civil a un trabajo colaborativo. Esto no lo he comentado con Isabel, pero el ejemplo que yo siempre pongo, tuvimos una reunión, me acuerdo mucho, no sé si tú estabas también, María Paz, en Valparaíso, cuando un equipo nos decía, nosotros estamos trabajando con personas en situación de calle y el aporte que nos ofrece el Estado es tan complejo y me pone tantas restricciones que al finalorum, prefiero ni siquiera optar a ese aporte, porque le pedían psicólogos o psicólogas y no sé cuántas otras restricciones para acompañar a una persona que ojalá le podamos dar un tratamiento psicológico, pero también esa persona lo que quiere es cariño, es afecto, como lo decía la Paula. Entonces yo creo que ahí queda una cuestión previa, que es que, dicho en términos más ingenieriles, aunque no lo soy, que el Estado no conoce realmente todas las prestaciones y el detalle, o como se diría en términos ingenieriles, la función de producción. ¿Qué significa acompañar a una persona en situación de calle? ¿Qué significa acompañar a una persona que tiene dependencia de drogas o de alcohol, que alguien ponía? El Estado no sabe todo eso. Entonces, el Estado debiera dialogar antes con los prestadores y decir, bueno, por supuesto, como lo ha dicho muy bien la subsecretaria, resguardando los intereses públicos, resguardando los criterios de la Contraloría, pero el Estado debiera empezar este diálogo antes, porque el Estado en verdad, no sabe el detalle de muchas prestaciones. Entonces, yo te diría que ahí hay un desafío muy grande, y tú lo sabes, hicimos un experimento ahí en el ámbito de adulto mayor, y efectivamente en regiones que fuimos a la comuna de Santa Bárbara, las personas que manejaban ese LEAM sabían detalles que el Senama no sabía. Entonces, yo te diría que ahí hay un tema grande que va más allá de los formalismos, de las rendiciones, la boleta de garantía, que es que el Estado se abra a escuchar a estas personas que colaboran en su función y por supuesto ponga sus requisitos, ponga sus parámetros, pero que sea un proceso más dialogado. Eso, María Paz. Gracias, Ignacio. Tito, Isabel, ¿quieren agregar algo en esa línea u otros desafíos pendientes? Yo quiero insistir con mi opinión. Yo quiero insistir con mi opinión de que si uno lo mira de un poquito más de arriba, si tenemos un registro único de programas e instituciones, y luego eso tiene un código y después uno contrata a alguien con ese código o compra algo con ese código, todos van a estar, las rendiciones se hacen en forma casi automática. Y nadie tiene que estar revisando nada, y nadie tiene que estar presentando nada, y toda la información fluye. Ahora, claro, eso es un cambio para el Servicio de Impuestos Internos, habrá que establecer ciertas cosas para que eso ocurra, digamos, pero son esos dos cambios. Registro único, código único, y luego que todas las compras para ese tipo de compras, van a haber compras privadas y compras de organizaciones de la sociedad civil. Para todas las compras de las organizaciones de la sociedad civil y todas las contrataciones de las organizaciones de la sociedad civil tendrá el código de ese proyecto. Y habrá otro código para la casa central, casa matriz, administración o como se llame, que no es el proyecto mismo. Eso yo creo que es un pendiente que debiese mirarse porque libera mucha energía tanto en los organismos públicos como en la organización de la sociedad civil. La carga administrativa y el trabajo administrativo que no tiene valor es mucho. Gracias, Tito, Isabel. También voy como por la línea un poco del poder vincularnos más como socios, más que como ejecutores o proveedores de un servicio del Estado, y
y que creo que eso es súper valioso. A nosotros nos pasa como, ya, estoy demasiado metida en el ejemplo, Ignacio, me puse muy bien en mi rol de ejemplo. Pero, por ejemplo, en nuestra casa le pasa que ha sido independiente durante muchos años, no siempre ha recibido recursos del Estado, y cuando no recibe recursos del Estado está completamente aislada. No recibe invitaciones para seminarios, no recibimos, entonces como que, y a pesar de que al seguir trabajando con personas en situación de calle, igual estamos haciendo un trabajo para el Estado. No porque no estemos recibiendo recursos del Estado, no estamos haciendo un aporte para el país. Entonces, como la importancia también de este convocar y de este dialogar con todos, más allá de que seamos ejecutores o no ejecutores, y ahí como claro, yo sé que también es un rol mismo de nosotros como sociedad civil, de que nosotros juntamos a las redes y uno se va dando cuenta que somos más fuertes juntos, pero ahí siento que eso nos fortalece también más y nos da un poco más de experiencia. O sea, a mí porque soy busquilla y porque me gusta, soy sociable y tengo muchos amigos en el área social, me entero de cosas, pero si no, veo como otras ONG no se enteran de cosas y están abajo de la micro porque, porque no ganaron el concurso, entonces no están convocados a ciertos espacios. Entonces creo que es parte que ahí me entra esto también dentro de estos pilares que me parecen re importantes. Y también dentro de los desafíos que igual los han comentado, como de a veces de esta tramitación en la entrega de los recursos, que a veces se nos han demorado y luego uno vive como estas angustias de que te demoraste, no sé, se demora mucho en entregarte, pero luego la exigencia de que tiene que ser en 30 días, tienes que tener el equipo, las casas, no sé qué. Entonces como que uno se siente como que la relación no es equitativa y finalmente estamos haciendo un trabajo como pares, desde mi punto de vista, que tal vez no. Muchas gracias, Isabel. Subsecretaria, no sé si quiere agregar algo en esta línea. Alguien menciona en los comentarios como las dificultades de participación, sobre todo para las organizaciones más pequeñas, cómo abrir nuevos espacios en que ellas se puedan sumar también. Bueno, justamente tal como decíamos, ahí también hay pequeños pasitos que han buscado bajar barreras para organizaciones pequeñas, bien pequeños, pero que son significativos. El tema de las garantías, yo creo que es un tema tremendamente sentido de las fundaciones pequeñas, al menos cuando yo entré a esta administración, y que ahí también luchamos por al menos en algunos fondos tener una rendición, o sea, una solicitud de garantía más baja, que evidentemente baja las barreras a las organizaciones más chiquititas. Lo otro, pequeños premios en los puntajes, ¿cierto? A fundaciones nuevas que estén solicitando postular a fondo, para que no sean como las mismas de siempre, tratar de bajar esas barreras de a poquitito. Al menos, por ejemplo, en el Fondo Chile Compromiso de Todos tenemos un pequeño premio en puntaje, que no es lo mismo que, porque tú podéis verlo desde dos lados, ¿cierto? Podéis llegar y decir garrote zanahoria, ¿cierto? Podéis llegar y decir que no entren las que ya han postulado. No, tú no podéis limitar eso desde el origen. Pero lo que sí puedes hacer es que las que están postulando por primera vez tengan una pequeña bonificación en puntaje que les permita que dentro de un mínimo de puntaje, no malos proyectos, puedan tener mayor chance que los que no lo han hecho. Entonces ahí también hay ciertos guiños a bajar barreras. Y insistir, o sea, en el fondo al menos tomar el tema de la pandemia, yo creo que volver a realzar ese punto. La pandemia ha sido un tremendo desafío enorme en todo sentido para el Estado, para las familias, para las personas, para todo el mundo, con efectos socioeconómicos que los vimos hace un ratito atrás con Ignacio, desde el punto de vista, ¿cierto?, de que estamos viéndolo en CASEN y en otro montón de materia y que ustedes lo ven en el día a día, ¿cierto?, en su relación y el trabajo con las personas que han estado más afectadas, pero también ha sido una enorme oportunidad. Y una enorme oportunidad para visibilizar también a esas más chiquititas, que hacen un rol enorme y donde las más grandes también, así como el Estado se quedó corto y se va a seguir, ¿cierto? Y se realza la importancia de la colaboratividad, yo creo que las grandes también se quedaron cortas. Y porque era como, ok, o sea, es tan grande el desafío que nos pone la pandemia, que también hizo visibles a no solamente los problemas que estaban más invisibilizados y que volvieron a aparecer, sino que también hizo visible el rol de esas fundaciones más chiquititas y estamos todos buscando cómo realzar su participación en estos desafíos enormes. Entonces ahí insistir en que la pandemia, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, ha sido una ventana de oportunidad en un montón de temas y este es uno de ellos,
y también buscar cómo realzar la voz de esas fundaciones más pequeñitas, tanto desde ustedes como la academia, o de las fundaciones más grandes y nosotros del Estado, es algo que tiene que llegar para quedarse. Muchas gracias a todos los panelistas por sus palabras, sus comentarios. Sería una conversación bien interesante, mucha experiencia desde los participantes también que comentan que han pasado por las mismas. Agradecerles también a todos quienes se conectaron y nos despedimos ya. Les recuerdo que las presentaciones y la grabación del seminario van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias, Chao, María Paz, muchas y a todos. gracias. Chao, un gusto, Isabel, Tito, Igualmente. Ignacio, muchas gracias gracias. por todo. Muchas gracias. Nos Pasaron, vemos. sigamos Un abrazo. trabajando. Así mismo, para allá Nos vamos. vemos. Gracias, chao. Gracias, gracias.